lluvia venir y truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor. Los miro bien guapos. Saluden ahí al que tiene al lado, dele la mano. ¿Estamos guapos, Giovanni? ¿Estamos guapos? Y, hermanos, somos hijos de un mismo Padre. Nos reunimos miércoles y sábados a estudiar la Biblia. Estamos en Hechos 20. Hoy vamos a ver 20 del 1 al 6. Y entonces el otro culto vamos a ver Hechos 20 del 7 en adelante. Y esperamos que el Señor nos hable. Así que quiero que abran su Biblia, que la pongan en sus piernas y que me acompañen a orar para pedirle la bendición al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque no somos dignos de estar aquí y vivir, Señor. Nuestros pecados, Señor, han hecho separación, pero tu sangre ha quitado toda inmundicia y te doy gracias, Jesús. Cada alabanza, Señor Jesús, era para ti, cada adoración, cada aplauso, Señor, era para darte honra, para darte gloria, porque tú te la mereces, Señor. Sé exaltado en este lugar, en nuestras vidas, Señor, y te pedimos que vengas, que nos bendigas con tu palabra, con tu presencia, Señor, porque a ti es que buscamos. Te queremos conocer, Señor, te queremos escuchar, queremos parecernos a ti porque te amamos, Señor, y sabemos que te tenemos que amar aún más. Háblanos esta noche, Señor. Te lo pedimos como hijos, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Hermanos, vamos a ver viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Nos habíamos quedado del relajo que hubo en Éfeso, ¿se acuerda? Por un ídolo. Y dice la palabra en el Señor en el versículo 1, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase a Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, por otro lado. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hermanos, esto fue después del alboroto que hubo en Éfeso, y Pablo estuvo mucho tiempo en esa ciudad. Acuérdense que él fundaba ciudades. Y él dijo, ya he estado mucho aquí, hay que seguir adelante el viaje, es hora de partir. Y dice que fue a toda esa región de Macedonia, pero los judíos, siempre los judíos, ¿se han fijado? Eran los judíos los que andaban atrás de Pablo,
y dice que lo acechaban y él tenía que volver a su iglesia, que era la de Antioquia. Esa era la iglesia de él. Y dice que tuvo que regresar por Macedonia y por ahí también le acompañaron un montón de hermanos. Y a mí fíjese que me llamó la atención de los hermanos, no por los nombres de ellos, los leyó, se los traje, se llamaban, mire, Sópater, Aristarco y Segundo está normal, Gayo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Y más Pablo, obviamente, y por lo menos Lucas que esté escribiendo, hermano. Solo ahí son 8 hermanos. Y sabe que miro de esta gente, hermanos, que eran una familia de verdad. O sea, no era una frase de que eran una familia, ellos eran una familia de la fe, porque lo estaban acompañando en viajes hacia Macedonia. Y esos viajes, hermanos, no era como decirle, acompáñame, anda, déjame al aeropuerto. Esos eran viajes de días. De hecho, solo para esperar, dice que tuvieron que esperar 5 días, 7 días, más todo lo que habían andado juntos. Y yo lo que miro, hermanos, que la iglesia no era Pablo. Pablo era importante, Dios lo había llamado para eso, pero el Señor también menciona a esos hermanos, Sópater y todos los nombres que ya vimos. Porque todos ellos, a nosotros nos pueden parecer raros sus nombres, porque es otro tiempo, hermano, es otro de eso. Pero la Biblia dice que Jesús también llamó por nombre a Sópater, a Trófimo, a Tíquico y a todos ellos, porque todos ellos fueron lavados por la sangre de Cristo para poder ser salvos. Y por eso se amaban. Por eso se amaban. ¿Cómo predicaba Sópater? A saber, hermanos, no nos dice cuáles eran sus dones o si tenía o si era útil, porque ahí hoy solo nos dice que él andaba acompañando. De aquí iban de viaje y el hermano iba ahí acompañando al apóstol Pablo. Porque la Biblia dice, si ama a Dios, ame también a su hermano. No envidiemos, hermanos, dones, funciones en ningún lado, porque eso amarga, pero menos en la iglesia, hermano. Si ustedes ven hasta en las familias, genera amargura, genera división, que a un hermano le va mejor, que a un primo le va mejor, que a otro le va... Y eso, esas envidias en las familias, en los trabajos y en todos lados destruyen, menos traerlo a la familia del Señor. Porque no todos ellos, mi hermano, tienen ni el llamado, ni la notoriedad de Pablo, ni servían como Pablo. Pero no por eso ellos dijeron, bueno, hay que miren que hagan los demás. Y de todos modos, que mire Pablo como haga, si él es el apóstol. Ellos se integraron a acompañarlos, que es lo que podían hacer. Es lo que podían hacer. Y yo me acuerdo, y leí algo hace poco, que es de eran de 2 herramientas. Yo creo que todos tienen ese aparato en la casa, pero era de una aguja y un alfiler. La aguja y el alfiler las tenían en ese tomate. Yo creo que usted debe tener uno de esos también. Y dice que esas dos pasaban peleando y la aguja le decía, mira esa gran cabeza que tenés, sos horrible, le decía, y no servís para nada, con vos no me puede costurar, nada se puede hacer con vos, mirate esa cabezota. Y dice que el alfiler le decía, y vos no te miras ese hoyo que tenés en la cara, qué horrible que sos. Además, pasaban peleando por quién era ver más importante, por a cuál de ellos lo usaban más. Y dice que una vez vino una niña, iba a costurar y se quebró la cabeza de la aguja. Y cuando se quiebra la cabeza de la aguja, ¿para qué sirve? Para nada, la botaron. Y dijo la niña, le voy a hacer un nudito y voy a pegar este botón, voy a costurar con el alfiler, dice. Y obviamente cuando quiso pasar la tela con el alfiler, le salió volando la cabeza y quedó solo el palito así. ¿Y para qué sirve? Para nada. Al mismo cesto lo botaron. Y dijeron esos dos en la basura, dijeron, ¿cuánto nos parecemos a los seres humanos que pelean acerca de sus dones hasta que los pierden? Y luego cuando están en el polvo, como nosotros, descubren que son hermanos. Esto, hermanos, y será cierto para todos los hombres, mucho más para todos los cristianos. Porque fíjese que los mismos apóstoles le decían a Jesús, Jesús, echamos fuera demonios, decía, y ellos ya empezaban su ministerio. Y Jesús les dijo, alégrense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Eso les dijo Jesús.
No les dijo que es malo servir, pero les dijo que lo importante es llegar un día, hermanos, a la presencia del Señor y que Él nos diga, bien hecho, siervo fiel. Punto. Bien hecho, siervo fiel a usted, hermano, y a vos, porque nosotros no tenemos todos el mismo llamado, los mismos dones, pero cuando nos encontremos delante de Él, que nos diga, bien hecho, siervo fiel, ¿por qué, mi hermano? Entra en el reposo de tu Señor. Porque lo importante, hermanos, para el Señor es estar inscrito en ese libro de la vida. Lo que sí nunca hay, hablando de ese cuerpo de Cristo, es alguien que funcione completamente solo. Eso sí no existe. No hay en la Biblia un miembro del cuerpo de Cristo que sea un satélite, un pie, un dedo que esté fuera del cuerpo. No existe. Todos tenemos que estar integrados bajo una cabeza, que son las autoridades de la iglesia, y bajo la cabeza principal, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Porque la comparación, hermanos, es un ladrón de la felicidad. Uno disfruta sus dones hasta que mira a alguien mejor. Uno disfruta su carro hasta que mira a alguien con algo mejor. Y lo malo es cuando no querés algo mejor, sino que querés lo que tiene el otro. Y eso al Señor no le agrada, y desde los 10 mandamientos está proscrito y Dios lo aborrece, que uno codicie y desee la casa, el carro, la mujer, los empleados del otro, porque el Señor a todos nos ha hecho bien. A todos los que estamos aquí nos ha hecho bien. Y ahí lo iban acompañando todos esos hermanos, pero el que predicaba era el que Dios dijo que llamó para eso. Y él estaba cumpliendo su función. Y a mí en el versículo 1 me llama mucho la atención, y quiero que miremos ahí, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, ya vimos quiénes son los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Hermanos, dice que se estaba despidiendo, pero que los agarró y los exhortó y los abrazó. ¿Te fijas qué raro eso? Porque ¿qué piensa uno de una exhortación? Una exhortación es cuando alguien te empieza a regañar, ¿sí o no? Uno así lo tiene y te empieza a decir, te vas a esperar al infierno, un puerco, un pícaro, y vos no te da pena. Y hemos escuchado tantas personas que predican de esa forma y dice, no, era una palabra de exhortación. Dije, cuando te agarra, pero está a punto de darnos en la cabeza, pues. Entonces dice que Pablo estaba haciendo esa exhortación de corregir, pero los estaba abrazando. O sea, ¿cómo sería eso? Pues, o sea, sería decirle, puerco, gran pícaro, no te da pena, ven y te voy a dar un abrazo. Y dice que de ahí se fue. Esa fue la despedida. Y por eso yo lo busqué, mi hermano, y sabe, cuando tradujeron la Biblia, tuvieron que poner confortar y abrazar, porque no hay una palabra en nuestro idioma para lo que Pablo hizo con ellos. Yo se las traje y la palabra es en griego y es parakaleo. Y esa palabra es llamar, es invitar, es casi lo que dice que es agarrar a una persona aparte, dice. Eso es, agarrar a una persona aparte, invitar, rogar y exhortar con aliento. Dice que esa es la palabra. No solamente es ir y decirle, carechancho, te vas a morir, te vas a ir al infierno, sino que dice, rogarle y llamarlo aparte, llamarlo, exhortarlo y alentarlo. Y fíjese, hermanos, que yo veo que ese es el mensaje de Dios para nosotros. Fíjese que en toda la Biblia, desde que empieza es Dios quien llama, y nos llama así, aparte, así, casi con un abrazo, uno por uno. Es Dios quien nos llama. Es Dios quien, claro, que nos exhorta y nos corrige nuestros desastres, pero también nos perdona, ¿sí o no? El Señor sí nos dice y nos exhorta, pero no solo es para decirnos, hermanos, que somos un desastre,
sino que es para perdonarnos, dice él, y nos alienta. La Biblia dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. La Biblia, ese mensaje dice que está 365 veces, no tengas temor de ellos. En cada profeta, en cada libro de la Biblia, usted se va a encontrar eso, que Dios está llamando a las personas por nombre, que Dios le está diciendo en la exhortación, sos pecador, pero yo te quiero perdonar, y lo alienta y le dice, vení, no temas, yo estoy contigo, yo tengo un plan para vos. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, es un libro de amor, pero incondicional, pero el amor de Dios para su pueblo. No, fíjate que no es al contrario. Yo pensaba, Señor, yo en mis planes nunca estuvieron ser cristiano y menos predicar. Y el conocimiento que uno tiene de la Biblia es poquísimo. ¿Y uno qué piensa que es la Biblia? Uno piensa que la Biblia es un libro de mandamientos, de regaños, de juicios. Y Dios les mandó a Sodoma y Dios quemó el diluvio con la gente, los ahogó a todos. Y Dios botó los muros de aquella ciudad y Dios andaba matando a todo el mundo, pues. Y si usted lee la Biblia es un libro, pero de amor del Señor para nosotros. Mire, desde que Adán desobedeció, y todos le echamos la culpa a Adán, y yo creo que todos nos hemos portado peor que Adán aquí. Todos le echamos la culpa a Adán. Dice que Adán, cuando pecó, fue Dios que le fue a decir, no le dijo, oh, un pícaro. Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás? Le dijo. ¿Dónde estás? Dios fue a buscar a Adán, porque Adán estaba ¿cómo? ¿Se acuerda? Escondido. Y Dios fue y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Dios le había dicho, cuando coman de ese fruto ustedes, ¿qué les va a pasar? ¿Se acuerda que les dijo? Se van a morir. Y se murió Adán, hermanos, se murió como 900 años después. Como 900 años después se murió. Porque, hermanos, Dios no, es el que nos busca, es el que nos llama y lo hace para hacernos bien. ¿Cuántos decimos amén? Dios no nos llama para hacernos pasta, hermanos, para destruirnos. Dios llama para hacernos bien. Dios, todos nuestros defectos que tenemos, te los ves poner a través de la palabra, poco a poco, todos. Y poco a poco, hermanos. Yo tengo varios años en el Señor y yo sigo encontrando muchos defectos en mí. Fíjate que no los miro en la Biblia, están en mí. Y cada vez el Señor te va revelando y cuando te corrige pero para que te arrepintas, pero porque Él te quiere perdonar. No solo es por el gusto de regañarte, es para perdonarnos, porque Él dice que hay perdón para todo aquel que se arrepiente. Desde ¿qué les decían los profetas? Si tus pecados son rojos, le decía, más bien vení rápido. No lo corría, le decía vení rápido. Y todo eso, mis hermanos, ¿por qué lo hace Dios? Porque nos ama. Dios lo hizo y siempre lo hace por amor. Yo quiero que usted lea su Biblia, que se dé esa tarea. Ya estamos en casi el 9º mes del año, pero que se dé esa tarea, mi hermano, de leer la Biblia. Léala, tiempo tenemos. Si no, chequee la configuración en su celular, ¿cuánto tiempo lo usamos? ¿Cuánto tiempo usamos las aplicaciones? Lea la Biblia y si usted ya la leyó, léala con ojos nuevos. Léala como que nunca la ha leído y nos vamos a dar cuenta que en la palabra el bueno siempre es Él. El leal siempre es Él. Uno es el humano es el que siempre le falla, se le da vuelta, no le cree. Mire, todo empezó con un viejito. Jehová, Dios de Israel, al cual servimos, escogió por amor a un viejito que se llamaba Abraham. Abraham nunca buscó a Dios. Abraham vivía en su vida y dice que Dios lo llamó porque lo amó. ¿Por qué lo amó, mis hermanos? ¿Por qué lo amó? No sé. No, y la Biblia no se sabe. Y la misma cuestión es, ¿por qué me amó a mí y por qué lo amó a usted? Igual. ¿Qué hizo Abraham para merecerse el amor del Señor? No lo merecía.
¿Y lo merece usted, mi hermano? No, y yo tampoco. Pero dice que él fue y lo buscó por su nombre y le dijo, Abraham, vení. Y dice que lo llamó, pero no lo llamó para destruirlo, ¿verdad, hermana? Lo llamó, dice, para hacerle bien. Y era un viejito rico, pero le dijo, yo te voy a dar lo único que no tenés, lo que más querés, que es un hijo, un hijo. Y en tu hijo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y en esta tierra que estás, yo se la voy a dar a tus descendientes. Le dijo a ese viejito. ¿Por qué le prometió eso, hermano? Porque quiso también. Y así es el amor de Dios. Él no se lo merecía. Y si vemos la vida de Abraham, porque el Señor no le tapa nada a ninguno, pues Abraham se acuerda, dice que él antes de conocer al Señor era idólatra, era picarín, Abraham, era mentiroso, cometió un montón de errores, porque en la Biblia no nos encontramos ni un superhéroe. ¿Se ha fijado? No nos encontramos un monstruo de la fe, solo nos encontramos hombres que le creyeron a Dios y fallaban, y Dios venía y los perdonaba y los restauraba, así como con él. Dice que Dios lo escogió y ¿sabe qué hizo este viejito? Dice que le creyó lo que Dios le dijo y que por eso Dios lo amó, Dios lo amó. Y por eso usted lee en la Biblia que Dios siempre habla, Abraham dice, mi amigo, Abraham, mi siervo, a quien yo amo. O sea, Dios amaba de verdad a este Señor y fíjese que Dios es fiel. Bendijo, le dio un hijo varón que se llamó Isaac, bendijo toda su descendencia, aún hasta el día de hoy. Y ese mismo pueblo, mis hermanos, cuando cayó esclavo en Egipto, ¿se acuerda? Dios escogió a Moisés. Moisés estaba cuidando ovejas, Moisés estaba trabajando y Dios se le apareció a Moisés y Dios lo escogió. Moisés no decía, mandame a liberar al pueblo. No, fue Dios quien se le apareció y le dijo, anda. De hecho, Moisés, ¿qué le decía? No quiero, no puedo. Manda a mi hermano. Fue Dios quien le dijo, Moisés, vení, yo conozco a tu hermano y yo te conozco a vos y yo te escogí a vos, le dijo el Señor a Moisés. Y Dios agarró a ese pueblo y por medio de Moisés, siempre Dios, y Dios los liberó de Egipto y dice que hizo cosas con ese pueblo, hermanos. Dice que iba delante de ellos con fuego en la noche para alumbrarlos y calentarlos, y dice que iba de día con una nube para que estuvieran frescos. Dice que encima de eso les proveyó, les dio maná, les dio agua, y cuando querían pollo, les dio pollo. Y vino Dios y les dijo, yo les voy a dar unos mandamientos para su bien, y se los dio en el monte y los hizo fructíferos y ricos. Dice la Biblia que en ese camino no se les dañó la ropa. Dice que en ese camino llevaban toda la riqueza de Egipto y que no iba ni uno enfermo ahí, porque Jehová es el sanador de ellos. Iban camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. Iban llenos de promesas de bendición si obedecían. Si usted lee esos libros que escribió Moisés, todos son promesas de bendición si oyeres atentamente mi voz. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo eso el Señor? Mire lo que dice Deuteronomio 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Diga, amó, hermano. Amó. Él ya los amaba. No le estaba diciendo, miren, si usted, no le está diciendo, porque te amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y ahí está hablando de aquel viejito, Abraham, Isaac y Jacob. Uno diría, wow, Señor, nos vas a meter una tierra fructífera, vamos ricos, vamos con pisto, nos has protegido en este desierto. Nos escogiste, aunque éramos insignificantes. ¿Y sabes lo que el pueblo hizo? El pueblo decidió desobedecer. Ellos ni siquiera llegaron a la tierra prometida
y ellos hicieron un becerro de oro y no es interpretación. ¿Para qué? Ellos dijeron, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, y lo adoraban. Y uno diría, wow, qué pícara esta gente, ¿va? Qué mal agradecidos. Y a mí me recuerda la historia, pero la historia de nosotros, la historia mía. Ellos eran pícaros, hermanos, pero nosotros también. Dios ha hecho muchas cosas buenas en nosotros y nos escogió. Y muchas veces le damos la espalda, pero ¿sabe? En la Biblia, ¿qué pasó? Dios sigue siendo fiel. Cualquiera diría, no, Moisés, ahí mirás con tu pueblo si llegas o no llegas. Esta gente no puedo, pero dice que aún así Dios cumplió lo que le prometió a Abraham, los metió a la tierra prometida con otro muchacho que se llamaba Josué, que si usted lee ese libro también lo que dice es, no temas, yo estoy contigo, le está diciendo Dios a sus hijos. Ellos fueron infieles y Dios permaneció fiel, porque así es toda la Biblia, mi hermano. Es esa exhortación de Pablo, ese llamado aparte para corregirnos con amor. Toda la Biblia es esa exhortación con abrazo. Dios dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Dios dice, buscadme y viviréis. Y aún así el pueblo se rebelaba. Ya entrados en la tierra prometida, a pesar de todo, dice que empezaban a adorar ídolos y Dios los abandonaba por un tiempo porque ellos decían, Jehová no es nuestro Dios, sino que nuestro Dios es... Entonces Dios decía, bueno. Y dice que ellos clamaban a Dios y cualquiera diría, no, hombre, ahí se ven ustedes qué hacen. Pero Dios levantaba un juez para liberar su pueblo. Y uno diría, bueno, una vez, gracias hermano, 2 veces tontera, y a la tercera Dios ya no tiene responsabilidad. Dios hizo eso, y si usted lee el libro de Jueces, fueron pero un montón de jueces, que el pueblo hacía lo mismo, lo liberaba el juez, y decían, gracias Dios por lo que hiciste. Iban al templo otra vez, adoraban a Dios, pero se moría el juez que Dios había levantado, y volvían a levantar sus pichingos y decían, no, yo creo que es Baal el que nos ayuda, ¿verdad? Sí, les decía. 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta 12 veces hicieron eso. Y Dios seguía regresando a salvarlos por amor. Mire, y cuando al final ellos pusieron reyes, porque la ingratitud trae, hermanos, consecuencias, y Dios les mandó profetas y profetas, y si usted lee Jeremías, Isaías, ellos lo que decían es, arrepentite para que Dios te perdone y no vayas cautivo, ¿se acuerda? A Babilonia, por tus idolatrías, y Dios mandaba a su profeta, ¿y qué les decía? Volveos a mí, le decía en Malaquías. ¿Qué le decía en Joel? Vuélvanse a mí con ayuno. Dios, hermanos, los llamaba por medio de los profetas a arrepentirse. Por eso le digo, leamos la Biblia en lo que queda de este año. Usted lea cada uno de los profetas y su mensaje es, Dios estaba molesto con ustedes por esto, por esto, por esto. Arrepiéntanse y el Señor va a tener misericordia de ustedes. Y el Señor lo hizo muchas veces, hermano. Si usted lee el libro de Jonás, es una cosa... Todo el mundo se recuerda de la ballena, lo cual es otro tema, ¿verdad? Pero el mensaje era Nínive, y usted escuchó que Jonás predicó arrepentimiento. Jonás les dijo, en 40 días los vamos a destruir, les dijo, punto. No les dijo si se arrepienten los voy a perdonar, no les dijo vuélvanse a mí, no les dijo nada, les dijo en 40 días van a ser destruidos. Punto. Y se fue Jonás. Ahí miran si se arrepienten o qué. No les prometió nada. Y dice que el rey vino y proclamó ayuno. En ese ayuno hasta los perritos ayunaron. Se pusieron a ayunar los niños, las mujeres, los perros, todos. Y dice que Dios, viendo a Nínive, que no eran de su pueblo, tuvo misericordia de esa gente y no los destruyó. Porque Él ama a sus hijos. Y si Él manda a un profeta, hermanos, no es para cachetearnos nada más, sino lo que está haciendo es llamarnos aparte, porque la Biblia dice que Él no quiere la muerte del que muere.
Mire, desde el profeta más pequeño hasta el más grande, que les decía, vuélvanse a mí, yo los voy a perdonar, los voy a restaurar, les voy a hacer bien. Y hubo un rey, y hasta una canción hay, no sé si la han escuchado, que dice, en los montes, en los valles. Bueno, eso fue porque este rey, cantó bien, va, lo miré. En los montes, dice que ganó este rey, y que los enemigos de Israel dijeron, es que el Dios de ellos es un Dios de montes, vamos a pelear a lo plano, pues, vamos a pelear a lo plano, a ver. Y dice que este rey clamó a Dios y que Dios también le dio la victoria en los valles, porque Dios es Dios de montes y de valles. Y él no hace diferencia para salvar. Y uno diría, ¿y con qué rey hizo Dios eso? Lo hizo con un buen rey, el rey David, Salomón. Lo hizo con Acab, lo hizo con el rey más perverso que hubo. Pues la Biblia dice que fue el peor rey de todos. Y Dios tuvo misericordia para salvar a Acab. Y dice que Acab, para que tengan idea lo que era, él era brujo, su mujer era idólatra, él perseguía a los profetas, tenía un templo de Baal. Y vino el profeta Elías y le dijo, Acab, te vas a morir, ya estás reventado. Y dice que ese hombre vino y ayunó, se puso a ayunar, y Dios tuvo misericordia de Acab y le dijo, ¿viste cómo se humilló Acab? Acab. Porque Dios, hermanos, ama a su pueblo. Mire lo que les promete a ellos y a nosotros en Isaías. Dice la palabra del Señor, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Cuántos decimos amén? Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima y fuiste honorable. Y yo te amé. Diga, te amé, hermano. Ya lo está diciendo, yo te amé desde antes. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Ese versículo 4, hermanos, es una cuestión increíble. Dice que Dios lo vio y que vio algo, una cosa honorable, pues. Y dice que amó a este pueblo. No temas, porque yo estoy contigo, y del oriente traeré a tu generación, y del occidente te recogeré. Porque sabe, cuando este pueblo se pasó en pecar, se excedieron, ya metieron pero al templo los ídolos, metieron al templo de Dios las prostitutas, se excedieron pues. Dice que Dios les dijo, como no se quisieron arrepentir con Jeremías, les dijo, bueno, viene tu castigo, y Dios le dijo, van a ser 70 años, ¿se acuerda? No más, 70 años vas a estar en el exilio, porque es el tiempo que te he castigado. Y aún, mis hermanos, en ese tiempo del exilio, Dios levantó profetas que le decía al pueblo, vuélvanse a mí porque soy compasivo y misericordioso. Dios levantó profetas como Oseas. Lea el libro de Oseas. Oseas, Dios le dijo, Oseas, cásese con una prostituta. Y él fue. Lea el libro de Oseas mejor. El libro de Oseas es Dios perdonando lo que no perdonaría casi nadie. Dios le dice, Israel es una mujer infiel y adúltera conmigo, pero regrese que yo la voy a perdonar y la voy a restaurar. Hermanos, Él perdona cosas que nadie perdonaría, porque aún estando exiliados, ¿sabe qué le dijo a ese pueblo? Arrepiéntanse y vuelvan. La gloria de esta casa va a ser mayor que la primera. Y uno diría, ¿cómo, Señor? Tanta cosa que han hecho. La gloria de esta casa será mejor que la primera. Y esos son los libros, hermanos, que Él movió a Ciro, ¿se acuerda? Y Él movió a Nehemías, Él movió a Esdras y los trajo de regreso a los 70 años que Él les prometió a la tierra que Él le dijo que le iba a dar a aquel viejito al que Dios amó. Y Dios los acompañó todo el camino y Dios les proveyó para construir el templo, porque Dios es fiel y Dios cumple sus promesas, hermanos. Dios ama a su pueblo y mantiene su palabra. Dios, como leímos lo que hacía a Pablo, los llama aparte, los alienta y sí los corrige, pero todo lo hace por amor.
porque aún en ese tiempo que Dios estuvo con ellos, se levantaron enemigos, ¿se acuerda? Que querían matarlos, parar la obra, y el Señor aún con esta gente estuvo, porque Él dice una palabra que yo quiero que la agarre para usted. Dice Dios, ¿qué tanto ama Dios a su pueblo? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Yo creo que el amor más grande que los humanos conocemos es el amor de la madre. Y dice Dios, si hubiera una mujer que ya no quiera a su hijo, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Y he aquí, ¿qué tanto ama Dios? Dios dice, he aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida y delante de mí están siempre tus muros. Esto es Dios verdaderamente diciéndole, te amo a un pueblo que no se lo merece y a unas personas que no lo merecemos. Está diciendo, yo tengo tu nombre aquí, Rebeca. Yo tengo, Julio, dice Dios, te tengo presente. Es tu foto la que tiene Dios en mi mano. Y si es su nombre, hermano, el que está diciendo Dios. Y la cuestión es, si uno se pregunta lo que decíamos al comienzo, ¿me merezco yo que el Señor tenga mi nombre en sus manos? Hace días nos hubiera tenido que borrar. Y en primer lugar nos apuntó porque quiso, porque Él nos llamó aparte. Y eso, mis hermanos, ese llamado aparte por amor, esa exhortación es lo que estaba haciendo Pablo. Por eso es que le predicaba primero a los judíos. Por eso, porque todas las escrituras hablan de lo bueno que es Dios. Y todas las escrituras, hermanos, si usted agarra su Biblia, todo el Antiguo Testamento dice que es un ejemplo para nosotros. Todo, hasta el ejemplo, hasta la cosa más loca que miren en el Antiguo Testamento, dice que es para ejemplo de nosotros. Y todo el Antiguo Testamento, diga todo, hermano, todo apuntaba a Jesús. Todo era Jesús. Jesús era el arca, Jesús era el tabernáculo, Jesús era la fuente, Jesús era el sacerdote, Jesús era el sacrificio. Jesús, todo apuntaba a Jesús. Y si usted mira, cada profeta habló de Cristo. Todos. Ellos no lo sabían, pero ellos decían, van a ser de Belén. Otro decía, van a ser de una virgen. Otro decía, va a sufrir en la cruz, el que nos leyó la hermana. Ellos lo vieron. Otro decía, va a venir en un burrito. Todos hablaron de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es todo ese amor de Dios durante todo el Antiguo Testamento, es Jesús cuando vino a la tierra. Y por eso en el versículo 2 de lo que leímos hoy, dice que Pablo, después de recorrer, ya vimos lo que es exhortación, ¿verdad? Pero dice, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. O sea que esta exhortación que hicimos hoy, Pablo les insistía en eso. Y yo busqué qué tantas palabras les decía Pablo. Y también busqué qué palabras era lo que le estaba diciendo. Y lo busqué y ¿sabe qué vi? Y qué no me encontré y se los quiero compartir. Que la palabra es logos. La abundancia de palabra que le daba Pablo era el logos, que es una palabra y un verbo. Y los que hemos conocido la Biblia, y si usted no lo sabe, ¿quién es el logos? El logos es nuestro Señor Jesús. Pablo los exhortaba abundantemente hablándoles de Jesús. Eso es lo que hacía. Les hablaba de Cristo, porque el verbo, todo esto se hizo hombre y habitó entre nosotros. Todo ese amor, todo ese perdón, todo ese llamado aparte desde Abraham se hizo hombre en Jesús, porque dice que Dios antes habló de muchas formas y por muchos profetas, pero que en los postreros tiempos nos habló por medio de su Hijo. Jesús es ese abrazo de Dios escrito, ahora se hizo un hombre que vino a la tierra a cumplir su voluntad, mis hermanos. Por eso es que Pablo les insistía y les hablaba tanto y les hablaba tanto, pero les hablaba de Jesús. Les hablaba de Jesús.
que el amor de Dios está manifestado en Cristo. Por eso Pablo les decía, yo me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Cristo y a Cristo crucificado. Esa fue, el Señor se hizo hombre para que nosotros pudiésemos ser un día hijos de Dios. Él tuvo que venir a vivir una vida en santidad como tuvimos que vivirla nosotros. Y Él vino a ser castigado como tendríamos que haber sido castigados nosotros en nuestro lugar. Esa es la muestra de amor más grande. Por eso Pablo dice, yo les predicaba, dice, de Cristo y ninguna otra cosa. Hermano, y Pablo, imagínense lo que podría predicar Pablo de doctrina, si él era un maestro de la ley, fariseo. ¿Se imagina? Podría estar horas hablando de la Biblia, de la genealogía. Dije Pablo, no hablen de eso. Pablo, imagínense de lo que podía hablar de la espiritualidad. Ese hombre fue al tercer cielo y dice que se le revelaron cosas que él no podía contar. ¿Quién se las reveló? ¿Qué seres vio Pablo allá? O sea, Pablo quería que predicara de estar 8 meses contando solo lo que vio. Y dice, no, yo les predico a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Se imagina el testimonio de vida que podría dar Pablo? Si dice que en cuanto a la ley era irreprochable y encima de eso casi lo mataron como 15 veces por predicar el evangelio. Los cultos de Pablo podrían ser eso, hermanos. Una vez casi me matan, me agarraron a pedradas. Y dice que él no predicaba eso, sino que él predicaba a Cristo. Eso es lo que predicaba él. Y dice Pablo en sus cartas, y hablando de la palabra del Señor, Jesús se hizo todo ese amor de Dios que está en los 4 evangelios, y después vienen las cartas, y usted lea esas cartas y no hay carta en que Pablo no hable de la cruz de Cristo, ni una. En todas habla de un montón de cosas, pero siempre va a la cruz, a lo que Cristo hizo en lugar de nosotros, mi hermano. Y él decía, a mí no me cansa escribirle siempre las mismas cosas. Él decía, a mí no me cansa escribirle siempre de Cristo. ¿Y sabe a quién sí le aburría? Porque había gente que decía, Pablo, la palabra es despreciable, decían, ¿se imagina? Era una palabra fuerte. A los divisores. Dice que a ellos sí no les gustaba que Pablo estuviera predicando de Jesús y de Jesús, pero porque ellos eran divisores, ellos no querían saber de Jesús, ellos que estaban en otro rollo. Pablo por eso decía, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Eso decía Pablo. Esa exhortación del Padre en el Antiguo Testamento, hoy es Jesús. Hoy Jesús es el que, como Abraham, el Hijo de Dios se hizo hombre. Y dice que, ¿quién se lo pidió de ustedes? ¿Quién le dijo, Señor, salvame, por favor? Él vino hace 2000 años y a nosotros no nos preguntó. Y dice que Él vino, ¿por quiénes vino? A buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. Y ahí estoy yo. ¿Cuántos decimos amén? A eso vino a buscar. Y se enlodó porque estuvo con la gente, mi hermano, más, pero cochina. Y ahí estamos nosotros. Yo no sé ustedes y en sus familias, pero lo que el pastor dice es cierto en sus trabajos. ¿Quién de ustedes decía desde que usted estaba chiquito a alguien, este va a ser una gran cristiana? Este está llamado a servir al Señor. El único que pudo llamarnos para eso fue nuestro Señor, porque nos ama, mis hermanos, porque Él vino a llamar a lo que se había perdido. Y dice que no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Él nos escogió a nosotros no fue a Él. Él nos llamó. Y si usted lee la Biblia, Él decía, Pedro, sígueme. Él iba donde la samaritana y sí le exhortaba y le decía, los que tenés no es tu marido, ya has tenido 5 maridos, le decía. Pero él le predicaba el evangelio y le decía, yo soy el Mesías. Y esa muchacha dijo, yo te creo, fíjate. Y fue salva una mujer que no se hablaban, ¿se acuerda? Hombres y mujeres. Y era samaritana, que no se hablaban judíos y samaritanos. Y Jesús fue a buscarla a ella para salvarla. Ella no quería ser salva. De hecho, Jesús le dijo, si supieras quién soy, vos me pedirías de beber.
Ella no quería, no estaba buscando salvación. Ella no se levantó ese día, voy a ir al pozo, tal vez Jesús me salva. Ni sabía, igual que nosotros, mis hermanos. Él es el que nos llama por nombre y como a Zaqueo nos dice, vení, es necesario que yo vaya a tu casa para que haya salvación. Y así fue en la historia de ellos y así es en la historia de todos nosotros, mi hermano. Porque Él hace eso por amor. Y claro que corregía y enseñaba, hermanos. Claro que regañaba a sus discípulos, pero era misericordioso. Jesús nunca rechazó a alguien que se acercó a Él. Él venía y tocaba a las mujeres, ¿se acuerda? Tocaba a los leprosos, que era prohibido. Y hoy, aunque no fuera prohibido, nos daría asco. Y Él venía y lo hacía y lo sanaba. Y le preguntaban, Jesús, ¿y quién pecó? Él era Dios. ¿Usted cree que en la familia de ese hombre no había pecado nadie? Todos habían pecado, pero Jesús decía, no es que alguien pecó, es para que el nombre de Dios sea glorificado en él. No venía a juzgar a las personas, venía, mis hermanos, a salvarlos. Pero para ser salvos tenemos que entender que estamos condenados. Eso es lo primero. Yo ocupo saber que estoy condenado para saber que ocupo un Salvador. Y eso es lo que hacía Jesús primero. Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo, yo no vengo a condenar a la gente. Y un pasaje en la Biblia, hermano, a Jesús le pusieron una mujer, los religiosos, que había sido encontrada en el acto del adulterio. O sea que estaba desnuda o tapada, hermano. Alguna sábana se pudo echar enfrente de todo el mundo. Y la ley decía que tenía que morir apedreada, hermano. La ley. Y dice que el Señor vio a esa mujer y no la juzgó. Dice que empezó a escribir en la tierra y lo que le dijo a los demás es, está bueno, hay que apedrearla. Hay que apedrearla porque así lo dice la ley. Pero el que esté libre de pecado, ¿se fijaron? Jesús no dijo, nadie la toque. Jesús dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la mujer estando ahí está vestida, ¿va? Porque lo transmitimos por internet. Pero la mujer estando ahí, Jesús le dijo, ¿dónde están los que te juzgan? Le dijo, ni yo te juzgo. Le dijo, vete y no peques más, no sea que te vaya peor. Y esa mujer después siguió a Jesús durante todo su ministerio, mis hermanos. Porque si el Señor nos llama y nos perdona, lo menos que podemos hacer es seguirlo. ¿Nos vamos a equivocar cuando lo seguimos? Sí, todavía. Pero Él sigue ahí abrazándonos y exhortándonos a los que nos dejamos llamar y abrazar. Mire, Dios, para que sepamos lo que es eso, imagínense estamos en un culto aquí y que nos traigan eso. Una mujer ahí, adúltera, que la traiga el marido. ¿Qué diríamos todos? ¡Ay, qué pícara! Mírala. Y cómo cantaba las alabanzas. Uy. Porque la vamos a juzgar. Y dice que Jesús, que Él sí podía agarrar las piedras. Él sí podía agarrar las piedras. Y no lo hizo. Y no la juzgó. Y lo mismo hizo en nosotros. Que cuando estábamos en nuestros pecados, mi hermano, más puercos, Jesús nos vio con amor para llamarnos. Claro que son pecados, pero nos dijo siempre, vengan a mí. El ser más santo que caminó sobre esta tierra agarró a esa mujer que venía de pecar y la amó. Y aún Pedro, que lo negó, lo perdonó después, así como nos perdona a nosotros y nos anima, porque cualquiera le hubiera dicho a Pedro, bueno, Pedro, te perdono, pero ya como nos llevamos, ya no nos podemos llevar. Ya me traicionaste. Pero dice que Jesús vino y le dijo, no temas, yo estoy contigo hasta el fin del mundo, le dijo el Señor, por la fidelidad de Pedro, por la bondad de Pedro, por la fidelidad de Él, porque Él es bueno. Mire, Jesús nos hizo parte de ese amor, solo Jesús. Y eso es algo, hermano, que muy difícil lo vamos a poder comprender. Decía, bueno, en todas sus cartas, como les digo, volvamos a leer la Biblia.
Pablo a todas las iglesias les decía, yo le pido a Dios que nos abra el entendimiento para poder conocer a Dios y cuánto nos ama, cuánto es la altura, la anchura y la profundidad del amor de Dios, porque hermanos, eso es algo que excede el conocimiento de nosotros. Nosotros no entendemos un amor así, mis hermanos. Pablo decía, yo doblo mis rodillas para que entendamos esto, porque Jesús, un religioso, uno que sí se sabía toda la Biblia que acabamos de resumir, fue y le dijo, Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y uno puede decir que le hubiera dicho, mira, para empezar tenés que ir a una iglesia, tenés que diezmar, y le dijo, tenés que nacer de nuevo. Y le dijo Juan 3, 16 y 17, y que Dios bendiga a don Luis, que con don Luis Nájera me aprendí este versículo yo, que todos nos debemos de aprender. Lo leyó la hermana de la alabanza y nos dice que la materialización de todo ese Antiguo Testamento, de todo ese amor de Dios, es Jesús. Porque de tal manera amó, diga amó, hermano, amó, eso ya fue, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos estamos ahí ya, hermanos? Mire, todos los cristianos de este versículo, aquí estamos todos los que hemos creído en Cristo. Aquí está Pablo, aquí está Trófimo, aquí está Eutico, todos los que leímos, y ahí estoy yo, y ahí está usted. Hay otros mejores, hermanos, hay otros peores, hay otros más viejos, otros se murieron al aceptar a Cristo, pero la realidad es que la gloria es solo para Él, porque Jesús dijo, para que todo aquel que en Él ¿qué? Crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Hermanos, la palabra es creer, porque todo esto es por fe. Usted sabe el pueblo por qué se confundía tanto, porque ellos no entendían esto de el justo por fe vivirá. Ellos ocupaban ver, ellos decían, Dios ocupa un sacrificio. Y Dios les decía, yo no quiero sacrificio, quiero obediencia, decía Dios. No creo que sea tan fácil. Tráete al guirro, lo vamos a sacrificar a Moloc. Porque así es el hombre idólatra. Le prefiere hacer sus propios esfuerzos y decir, yo quiero que me vaya bien, pero porque me cueste. Vamos a sacrificarle a un ídolo que vemos, que ocupa que le quememos algo. Y el Señor dice, no, el justo por fe vivirá. Y ellos tuvieron ese problema, y a veces nosotros también, y queremos ser y caer en la religión, cuando la palabra ahí es creer. Todo es por creer, solo es por fe. Jesús nos hace parte en la cruz de ese amor de Dios, lo que Él hizo. Mire, eso hace Jesús y eso hace el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo es el que nos llama al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo no acusa. Si vos te sentís exhortado, pero es una palabra que dice, vos no servís, vos nunca vas a cambiar, Dios no te ama, todos son mejores que vos, sos un asco, mejor rendite, andate de esa iglesia, Dios no te puede perdonar. Eso no es de Dios, porque el Espíritu Santo, mi hermano, no te acusa, no te aplasta. El Espíritu Santo convence de pecado. ¿Y sabe qué hace? El Espíritu Santo no te dice, rendite, y tantas veces que lo has intentado, no servís, no vales la pena, porque el Espíritu Santo, así como Dios, nos anima, ¿sabe? Y nos recuerda de que somos hijos de Dios. Cuando uno dice, pucha, soy un hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, no puedo estar en esto. Y dice que el Espíritu de nosotros clama dentro de nosotros, Abba, Padre. El Espíritu es el que nos recuerda de quién somos hijos. El Espíritu, mi hermano, es el que nos anima, porque Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor Jesús ascendió
porque murió, fue sepultado y resucitó. Y esa es nuestra fe. Pero Él nos dejó el Espíritu Santo, que sabe cuál es la palabra que hace Él también. Él es nuestro consolador. Él es nuestro ayudador. Hermanos, por eso cuando alguien y un cristiano me dice, no, es que hoy ni sabes lo que he hecho, Dios ya no me puede amar a mí porque no hay una cosa. Lea Romanos 8. Dice que no hay ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni una. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada, nada. Y si hemos pecado, el Espíritu Santo nos dice volvé y el Señor nos dice te perdono. Y uno se pregunta a veces, puchi, ¿será que el Señor me puede perdonar las cosas que yo he hecho? Quiero decirle que no solo puede, sino que quiere, porque Él es el que nos está llamando como al principio. Él es el que nos llama aparte como al principio. Y te dije, no solo puedo. No solo te estoy llamando, sino que yo te quiero perdonar. Y quiero, hermanos, que terminemos con una parábola que enseñó Jesús. Todos la hemos escuchado. Y esta parábola solo está en un evangelio, que es Lucas. Y nos habla de cómo es el padre. Dice que había un padre que tenía 2 hijos. Y ese padre era un padre rico. Era un padre rico. Y que uno de ellos, ¿cuántos eran hijos? Los 2 eran ricos, hermano. Los 2 tenían pisto y parte de su herencia. Y los 2 eran hijos del mismo padre. Pero dice que uno de ellos vino y le dijo, papá, dame mi parte. No te has muerto, pero dámela pues. Y dice que el padre se la dio. Y él se lo gastó. Dice que lo gastó todo en tonteras, hermano. Literalmente dice que lo despilfarró en prostitutas. Y uno dice, pucha, Jesús hablando de estas cosas, dice que lo gastó en prostitutas y que quedó reventado. Dice que vino una gran hambre a la tierra y dice que se tuvo que ir a un lugar, siendo un muchacho rico, se tuvo que ir a trabajar, de darle comer a los cerdos. Y cualquiera diría, trabajo es trabajo y por pisto, hermano. Pero dice que no le daban de comer y él quería comer aunque sea lo que tuvieran los puercos. Y no se lo daban. Y en ese momento fue que él dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y saben de quién se acordó él? Él se acordó de su papá. Y dijo, en la casa de mi papá, dijo él. ¿Se fijan lo que hace el Espíritu? El Espíritu no le dice, hoy te vas a morir aquí con estos chanchos. Porque en nuestros lugares más sucios, mi hermano, así como esa mujer adúltera, aún el Señor nos ama. Y mientras estamos vivos, Él está esperando que regresemos a Él. Aún con esos cerdos que para los judíos es lo más inmundo que puede haber, y para los hondureños también, si ha ido una porqueriza sabe. Dice que ahí vino y dijo, me acuerdo de mi papá. Que en donde está mi papá, hasta los trabajadores están mejor que yo. Y él no se acordó solamente para decir, soy un estúpido, no sirvo. No. Él dijo, voy a ir donde mi papá y le voy a decir, he pecado, papá, contra el cielo y contra ti. Recibime, por favor, le dice, como uno de tus trabajadores. Y dice que se regresó donde su papá, confiado en qué, en el amor de su papá. Dice que porque él ya había gastado todo y por eso iba a regresar como trabajador. Y Jesús dice, hablando de nosotros, que el Padre, aun cuando lo vio de lejos, dice, lo que le dio fue misericordia. Y eso es lo que ve el Señor cuando uno de nosotros se arrepiente. Cuando dobla las rodillas y le dice, Señor, aquí estoy, he pecado, perdóname. Limpiame. Y dice que el padre, ¿qué culpa tenía el padre, hermano? Este viejo se ha portado bien. Dice que lo vio de lejos y corrió. El viejo corrió a recibir al muchacho y dice que se le tiró y lo abrazó en el cuello. ¿Usted ha visto esos abrazos en el cuello? Esa persona está emocionada. Dice que lo agarró del cuello, dice, y que lo besó.
Y que el muchacho le dijo, sí le dijo lo que tenía que decirle, perdóname papá, le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, recibime como uno de los trabajadores, por favor. Y dice que el papá, además de toda la alegría que tenía por volverlo a ver, además de que lo perdonó y lo recibió, dice que le dio un anillo, le dio zapatos, lo ha leído, le dio unos zapatos nuevos, le mató un cerdo e hizo una gran fiesta por su hijo. Hizo una gran fiesta. ¿Por qué, mi hermano? Porque lo amaba. Y ese padre, mi hermano, ese padre está esperando que volvamos a él. Yo no quiero que nosotros vivamos una vida, mis hermanos, cristiana contentos, con aparentar delante de los demás hermanos y el pastor que estamos bien. El Señor nos ve en lo oculto y en lo secreto. Y a los cristianos, Él dice que espera santidad de nosotros. Y el Espíritu Santo lo que nos dice es, volvé a tu papá, volvé a esa comunión que tenías. ¿Cuánto tiempo tenemos de no leer su palabra, de no llorar con una alabanza, de no venir a su casa con gozo, de no estar verdaderamente agradecido con lo que ha hecho Él? Porque el pecado, mis hermanos, hace separación entre nosotros y Dios, pero Él está dispuesto a perdonarnos, porque le puso anillo, zapatos, le hizo comida y una fiesta, mi hermano. Y yo creo que la otra parte de la historia la he escuchado. Yo no creo que hayan ninguno de los otros hermanos aquí, porque dice que el otro hermano le dijo y se enojó, y le dijo, ¿por qué hace fiesta por aquel? Y yo que he estado aquí, y yo creo que nadie de nosotros se puede enojar, porque la Biblia dice que el otro hermano le dijo, papá, yo soy obediente, le dijo, en todo. Entonces yo creo que ahí ya nos descalifica la mayoría, ¿verdad? El otro era un hijo perfecto y por eso se enojó. ¿Cómo nos vamos a enojar nosotros? Y el padre le dijo unas palabras, dice Jesús, al otro hijo, hijo, teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, hijo, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo habíamos encontrado. Ya lo hemos encontrado. Hermanos, dice en la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien se arrepiente, dice que en los cielos hay fiesta. Dios se goza y alegra cuando uno se vuelve a Dios y le dice, Padre, me has llamado aparte, me has confrontado con tu palabra y sé que estoy mal. Perdóname. Y dice que el Señor, sin defecto, al que esté arrepentido, lo va a perdonar. Venid pronto, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados son rojos como la nieve, rojos como la grana, yo los voy a hacer blancos como la nieve. Porque todo eso, mis hermanos, únicamente es por una sola persona, que es por nuestro Señor Jesús de Nazaret. Por eso es que cuando vayamos delante de Él, le decimos, Padre, en el nombre ¿de quién? De Jesús. Porque todo lo que nosotros le podamos pedir al Padre está ganado por nuestro Señor en la cruz. Él pagó para que pudiéramos ser salvos. Y Él pagó, mis hermanos, el precio que nosotros tuvimos que pagar. Y Él lo hizo por amor. Y por eso es que Pablo predicaba de Cristo. Él le decían, Pablo, contanos aquella vez que te fuiste. No, yo les voy a predicar de la cruz, mis hermanos. Yo les voy a predicar de la cruz y de la sangre, porque en su casa toda la gloria va a ser para Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Nosotros sin Cristo, mis hermanos, ya no somos cristianos. ¿De qué vamos a venir a hablar? Sin la cruz y sin su sangre, ¿qué promesas tenemos? Ninguna. Todas están escondidas en Él, porque la Biblia dice que en Cristo Jesús, ¿se acuerda del viejito con que comenzamos? Que en Cristo Jesús nosotros tenemos las bendiciones de Abraham. Yo quiero, hermanos, que le demos gracias al Señor, porque en esta historia de nuestras vidas, yo no sé cuántos años tiene, ni cuántos años tiene de ser cristiano, pero yo estoy seguro de una cosa, que en su vida, porque así es en la mía, el malo ha sido a usted y el bueno ha sido Dios. Y el bueno ha sido Dios. Y hemos seguido, hermanos, equivocándonos, y Dios ha sido bueno y ha sido fiel, y aquí estamos. Y yo sé que en la vida de todos los que estamos aquí, la gloria solo es para un solo nombre, que es nuestro Señor Jesús. Yo quiero que oremos, hermanos, que nos pongamos de pie, que oremos
y que terminemos cantándole una alabanza al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Hoy vamos a alabar, a glorificar tu nombre, porque hoy vemos, Señor, que toda la Biblia es de ti, Señor. Cada profeta, Señor, cada libro, cada artículo del templo, Señor, cada animal que sacrificaron eres tú, Señor, porque toda la gloria es para ti. Queremos estar un día, Señor, todos te queremos servir en algo, pero un día queremos estar en esa multitud, Señor, que lo único que dice es la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido fiel. Y en nuestra vida, Señor, en todos los años que tenemos aquí, es una muestra, Señor, de que tu palabra es real. Y el bueno ha sido tú, el fiel ha sido tú, Señor. Y te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Jesús. Queremos exaltarte, Señor. En tu casa queremos exaltarte, cantándote y adorándote, Señor, con nuestra boca, con nuestras palmas, Señor, porque solo tú te lo mereces. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias por esta noche. Amén.